Hola, hola, mi gente linda. QU Copyright, gusto enorme tenerlos a QU, de vuelta o por primera vez en este su canal. Espero que es tu copyright N de maravilla, listos para una nueva dosis de chismecito del bueno, ese que nos encanta y nos mantiene al día con lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente con nuestras celebridades turcas favoritas. Hoy vamos a hablar de una noticia que ha sacudido los cimientos de la farándula otomana, una decisión superíndice 3N que ha dejado a muchos con la boca abierta y a otros, sinceramente, con el corazón superíndice 3N roto. Vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin, ese Gallup N que nos robó superíndice 3 el aliento en Love is in the air, y vamos a analizar a fondo una supuesta elección superíndice 3N que ha hecho, ¿realmente Kerem ama a Anderu párrafo el mu, ese que a su propia carrera? Impactante decisión superíndice 3N. ¿O es solo un rumor de ese? Pues hago un rense que hoy vamos a desentrar más menos a este misterio juntos. Pero antes de que sigamos un pequeño más menos usimo favor, si eres nuevo por AQ, o si llevas tiempo disfrutando de nuestros vídeos pero aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Dale clic al botoncito rojo de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Prometo que siempre les traeremos contenido fresco, interesante y lleno de salseo. Así que ya lo saben, a suscribirse. Ahora sin ese preámbulos, vamos a lo que nos compete. ¿QU Copyright estuvo pasando con Kerem y Ande? Como muchos de ustedes saben, Kerem Bürsin y Anderu párrafo se convirtieron en una de las parejas queridas y admiradas de Turquía y del mundo entero, gracias a su química innegable en la exitosísima serie Love is in the air. Su amor traspasó superíndice 3 la pantalla y, para deleite de sus fans, se hizo realidad. Durante un tiempo fueron la pareja perfecta, la encarnación superíndice 3N del amor verdadero, con fotos adorables en redes sociales, declaraciones de amor públicas y una conexión superíndice 3N que parecía indestructible. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas cambiaron. De repente los rumores de ruptura empezaron a circular. Primero tímidamente, luego con mucha fuerza. Y lamentablemente esos rumores se confirmaron. Kerem y Ande, la pareja perfecta, han terminado su relación superíndice 3N. La noticia obviamente causó superíndice 3 una gran conmoción superíndice 3N. Los fans, que han invertido tanto emocionalmente en su relación superíndice 3N, se sintieron devastados. Las teorías sobre las causas de la ruptura empezaron a surgir como setas de QU Copyright, ese de la lluvia. Algunos de que la presión superíndice 3N mediática ha sido demasiado intensa, otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus proyectos de vida, y otros, muy osados, incluso insinuaban la existencia de terceras personas. Pero en medio de todo este caos, surgió superíndice 3 una teoría que ha cobrado especial relevancia en los últimos tiempos, una teoría que es la que nos trae hoy a QU. La posibilidad de que Kerem Bürsin haya priorizado su amor por Anderu párrafo por encima de su propia carrera. ¿Y de dónde superíndice 3 de surge esta teoría? Pues de varios factores. Primero hay que tener en cuenta que Kerem Bürsin, antes de Love is in the air, ya era un actor reconocido en Turquía, con una trayectoria su superíndice 3 lida y una reputación superíndice 3N intachable. Ha participado en varias series y películas de con diéresis copyright cito, y se le consideraba uno de los actores prometedores de su generación superíndice 3N. No olvidemos su participación superíndice 3N en series como Gunes y Beklerken, donde demostró superíndice 3 su talento y carisma, ganándose el cariño más menos o del público. También Copyright N tuvo papeles importantes en películas como Şeref Meselesi, donde mostró superíndice 3 una faceta dramática y compleja. Estos proyectos le valieron el reconocimiento de la crítica y lo posicionaron como una estrella en ascenso. Sin embargo, después Copyright S de Love is in the air, y durante su relación superíndice 3N con Ande, la trayectoria profesional de Kerem pareció superíndice 3 estancarse un poco. Si bien es cierto que participó superíndice 3 en algunos proyectos, ninguno de ellos tuvo el mismo impacto que la serie que lo catapultó superíndice 3 a la fama mundial. Algunos incluso llegaron a decir que Kerem estaba desaprovechando su talento, que no estaba eligiendo los proyectos adecuados. Su aparición superíndice 3N en la serie de Disney y Dünyayla Benim Aramda, junto a Demet Özdemir generó superíndice 3 interu copyright S, pero no logró superíndice 3 alcanzar el mismo nivel de popularidad que Love is in the air.
Los fans esperaban verlo en papeles muy desafiantes y ambiciosos, pero parecua que Kerem estaba tomando decisiones muy conservadoras. Y aquí es donde entra en juego la teoría de que Kerem prioriza superíndice 3 a Ande. Se dice que Kerem, enamorado hasta las cachas, quiero a pasar el mayor tiempo posible con Ande, y que eso lo llevó superíndice 3 a rechazar ofertas de trabajo interesantes, tanto en Turquía como en el extranjero. Se rumorea que incluso rechazó superíndice 3 un papel en una superproducción superíndice 3N de Hollywood para poder estar cerca de Ande. Este rumor, en particular, encendió superíndice 3 las redes sociales. Se hablaba de una oferta para un papel secundario en una película de acción superíndice 3N con un director de renombre, una oportunidad que podría haber abierto las puertas de Hollywood a Kerem. Sin embargo, según las fuentes, Kerem declinó superíndice 3 la oferta porque el rodaje implicaba pasar varios meses lejos de Ande. Ahora bien, aquí es donde tenemos que ser cautelosos. Son solo rumores. No hay pruebas concretas que demuestren que Kerem realmente tomó superíndice 3 esas decisiones por amor a Ande. Es posible que haya habido otros factores en juego como sus propios intereses personales, sus preferencias artísticas o simplemente la falta de proyectos que realmente le llamaran la atención superíndice 3N. Tal vez la presión superíndice 3N de replicar el con diéresis copyright cito de Love is in the air fue abrumadora, o tal vez Kerem simplemente quiero explorar otros copyright neros y formatos. Es importante recordar que los actores también copyright N tienen derecho a tomar decisiones basadas en sus propias convicciones y aspiraciones. Pero si esta teoría fuera cierta, si Kerem realmente hubiera sacrificado oportunidades profesionales por amor a Ande, copyright podríamos pensar de ello. ¿Será una decisión superíndice 3N admirable, un acto de amor desinteresado? ¿O será una decisión superíndice 3N equivocada, un error que podrá lamentar en el futuro? La perspectiva de los fans se divide en este punto. Algunos lo ven como un gesto romántico y valiente, una prueba de que el amor verdadero existe. Otros, sin embargo, lo critican por no priorizar su carrera y por desperdiciar su talento. Algunos incluso argumentan que esta decisión superíndice 3N podrá haber afectado su reputación superíndice 3N profesional y su capacidad para conseguir papeles muy importantes en el futuro. La verdad es que no hay una respuesta fácil a esta pregunta. Depende mucho de la perspectiva de cada uno. Algunos podrán argumentar que el amor es lo más importante en la vida, y que no hay nada de malo en sacrificar la carrera profesional por la persona que amas. Otros, en cambio, podrán opinar que la carrera profesional es fundamental para la realización superíndice 3N personal, y que no se debe renunciar a ella por nadie. La sociedad actual a menudo nos presiona para elegir entre el amor y la carrera, como si fueran mutuamente excluyentes. Sin embargo, es importante recordar que ambos aspectos son importantes para una vida plena y satisfactoria. En mi opinión, superíndice 3N, la clave es en encontrar un equilibrio. Es importante tener una carrera profesional que te motive y te haga sentir realizado, pero también copyright N es importante tener una vida personal plena y satisfactoria, con personas que te amen y te apoyen. Lo ideal será encontrar una pareja que te impulse a crecer tanto personal como profesionalmente, que te anime a perseguir tus sueños más menos o sí que te acompañe más menos en el camino. Una relación superíndice 3N sana debe ser un apoyo para ambas partes, permitió copyright dándoles alcanzar su máximo potencial sin tener que sacrificar sus ambiciones personales. En el caso de Kerem y Ande parece que ese equilibrio no se logró superíndice 3. Tal vez sus prioridades eran diferentes, tal vez sus caminos se separaron. No lo sabemos con certeza. Los rumores sobre las posibles causas de la ruptura son variados y contradictorios. Algunos apuntan a la incompatibilidad de agendas, otros a la presión superíndice 3N medio urtica, y otros, muy escandalosos, a la infidelidad. Sin embargo, es importante recordar que estos son solo rumores y que la verdad, solo la conocen ellos dos. Lo que sabemos es que su relación superíndice 3N terminó superíndice 3, y que ambos N siguiendo adelante con sus vidas. Y hablando de seguir adelante, es importante destacar que tanto Kerem como Ande N trabajando arduamente en sus carreras. Ande ha protagonizado varias series y películas de con diéresis copyright, cito en los últimos aún más menos os, y se ha consolidado como una de las actrices populares de Turquía. Su participación superíndice 3N en la serie Senkalkapm, junto con Kerem, la catapultó superíndice 3 a la fama internacional,
pero desde entonces ha demostrado su versatilidad en otros proyectos. Ande ha explorado diferentes copyright neros y personajes, consolidando su posición superíndice 3N como una de las actrices más solicitadas de la industria. Kerem, por su parte, también Copyright N ha estado involucrado en varios proyectos interesantes, y esto demostrando que tiene mucho talento por ofrecer. Después Copyright S de un periodo de relativa calma, Kerem ha regresado con fuerza a la pantalla, participando en proyectos que le permiten mostrar su talento y versatilidad. Su compromiso con su carrera es evidente y sus fans están ansiosos por ver lo que le depara el futuro. Esto demostrando que tiene mucho que aportar al mundo del espectáculo y que no se dejará definir por el con diéresis copyright sito de un solo proyecto. Entonces, ¿realmente Kerem ama a Ande ese que a su carrera? No lo sabemos con seguridad. Es posible que no. Es imposible conocer los sentimientos y motivaciones internas de otra persona, especialmente cuando se trata de figuras públicas cuyas vidas están constantemente bajo el escrutinio de los medios. Pero lo que sabemos es que ambos son personas talentosas y exitosas, que tienen mucho que aportar al mundo del espectáculo. Y al final del día, eso es lo que realmente importa. Además de eso, es crucial recordar que las relaciones románticas son complejas y dinámicas. Las personas cambian, las prioridades evolucionan y las circunstancias pueden influir en las decisiones que tomamos. Es fácil juzgar desde la distancia, pero es importante recordar que no conocemos todos los detalles de la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande. Quizá ese agua razones muy personales y comprensibles de ese de sus decisiones, razones que nunca conoceremos públicamente. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando esta interesante teoría sobre Kerem y Ande. Recuerden que esto es solo una especulación superíndice 3N, un rumor ese de la farándula. La verdad solo la conocen ellos dos. En resumen, hoy exploramos la posibilidad de que Kerem Bürsin haya priorizado su relación superíndice 3N con Ande Erupárrafo sobre su carrera profesional, una teoría basada en la percepción superíndice 3N de que sus proyectos disminuyeron en impacto durante su noviazgo. Analizamos los posibles factores que pudieron influir en esta decisión superíndice 3N, si es que realmente la tomó superíndice 3, y reflexionamos sobre la importancia del equilibrio entre la vida personal y profesional. Concluimos que independientemente de las razones de de sus elecciones, ambos siguen siendo talentosos y exitosos en sus respectivas carreras. También Copyright N recordamos la importancia de no juzgar a las personas por sus decisiones personales y de reconocer la complejidad de las relaciones románticas. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber estado aquí conmigo compartiendo este momento. Espero que se hayan entretenido y que hayan aprendido algo nuevo. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Kerem realmente priorizó superíndice 3 a Ande? Copyright opinan de las decisiones que tomamos por amor? ¿Han sacrificado alguna vez algo importante por amor? Quiero saber sus pensamientos. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que ese personas se unan a nuestra comunidad y, por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. No olviden seguirme en mis redes sociales para estar al día con las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, mi gente linda. Les mando un abrazo enorme y les deseo lo mejor. Hasta la superíndice 3 No olviden ser felices y seguir brillando, y recuerden que el chismecito del bueno siempre nos alegra el día. Chao, chao.